Habíamos dicho creo que allá por el segundo programa, tocamos rápidamente este tema, en donde yo le había comentado de que la Biblia, así como nosotros la conocemos, obviamente no fue así originalmente, ¿verdad? Tenemos que saber de que la Biblia, digamos, en su origen, fue entregado por Dios al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo que él escogió de entre todos los pueblos y civilizaciones que habían en este tiempo. Los motivos por el cual escogió es uno de los grandes misterios que algún día en su presencia le vamos a preguntar. Y quizás él, si él quiere, nos lo va a revelar, ¿verdad? Pero él en su soberana voluntad decidió escoger ese pueblo. Y la Biblia hebrea, por llamarle de una manera para interpretar, ellos lo llaman en hebreo Tanaj. Tanaj, ese es el nombre que recibe, que viene a ser un acrónimo de las tres letras principales, la T, la N y la K, en donde son las tres letras iniciales hebreas de cada una de las tres partes que componen todo lo que sería el Tanakh, que en el equivalente a nuestra Biblia sería todo el Antiguo Testamento. Bueno, ese Antiguo Testamento o Tanakh, ellos lo dividen en tres secciones. La primera sección, la T, que sería la Torá, que traducido al castellano sería el libro de la ley o instrucción, y que abarca esa sección los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento. En el mismo orden que vos tenés en tu Biblia, así también tienen los judíos en el Tanakh. Después viene una segunda sección, que son los Nevi'im, que traducidos serían los profetas. Y después viene la última sección, el Ketubim o los escritos. Hoy nosotros vamos a empezar a dar una introducción con la primera sección. Hoy nos vamos a enfocar en la Torá, que si lo vamos a llevar ya al griego, eso sería el Pentateuco. Penta, 5, ¿verdad? 5 libros, 5 rollos. Eso sería, digamos, la manera de que nosotros lo conocemos. Entonces, Torá en hebreo, Pentateuco en griego, para los que descendemos, digamos, de una línea más directa por el latín. Bueno, vamos a dar un video introductorio sobre el Tanakh y la Torá para que podamos interpretar mejor todo lo que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. La Biblia hebrea, o Tanaj, está compuesta por varios libros, pero los más sagrados son los primeros 5 libros de la Biblia, los que se denominan Torá. Estos fascinantes y enigmáticos pergaminos están escritos a mano, y los judíos los leen de principio a final a lo largo del año. La Torá está compuesta por 5 libros. Génesis. Cuenta la historia de la creación del mundo y de los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo. Este libro narra la histórica salida del pueblo judío de la esclavitud que vivían en Egipto, así como su estadía de 40 años en el desierto, tiempo en el que el pueblo judío recibió los 10 mandamientos. Levítico. Contiene muchas de las reglas y leyes de santidad que existe dentro del judaísmo, actos de pureza tanto para nuestra relación con Dios como para nuestra relación con los miembros de nuestro alrededor. Números. Relata el largo viaje de los israelitas a través del desierto. El nombre de Números se atribuye a los censos sociales que permitieron cuantificar a la población judía que en ese momento se encontraba bajo guía de Moisés. Deuteronomio. Consiste en una serie de sermones que escribió Moisés en los últimos momentos de su vida, en los que habla de la sociedad israelita y las enseñanzas éticas que debían regir cada uno de sus días. Es así como se compila el documento más sagrado en la fe judía, un documento compuesto por 304.805 letras, en las que un mínimo error en una de ellas convierte en impuro
a todo el pergamino. Pero si el texto está perfectamente bien escrito, se posicionará como el objeto más sagrado dentro del judaísmo. Entonces ahí un resumen bien claro de lo que es la Torá, ¿ok? El Pentateuco, ley o instrucción, los primeros 5 libros de la Biblia, que es lo que a partir de este momento, Biblia, papel y lápiz, ¿ok? Anoten todos los pasajes que vamos a ir viendo, como siempre, una importante cantidad de pasajes bíblicos vamos a utilizar para poder fundamentar y sustentar todo lo que vamos a ir enseñando. Luego ustedes cada uno a verificar de manera puntillosa todo lo que estamos diciendo aquí. No me crean a mí, simplemente tienen que ir a sus Biblias y corroborar todo, absolutamente todo. Muy bien, vamos a ver características generales primeramente del Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Como ya dije, Pentateuco viene de una palabra griega, Pentateukos, que se compone de 2 partículas, penta 5, teukos tomo, o sea que la palabra podría ser traducida como libro de 5 volúmenes o 5 rollos, porque recuerdan que en ese tiempo todo esto venía en rollos. Características generales. Es el conjunto formado, como ya dije, por los 5 primeros libros de la Biblia que la tradición atribuye como autor al patriarca hebreo Moisés. Son 5 libros, pero los 5 tienen un solo fundamento. Eso es muy importante y vamos a ver después por qué. En todos estos libros primeros, iniciales, vemos el comienzo de todos los temas bíblicos. Y en ellos también podemos ver el plan de Dios para el ser humano. Ya a partir de esos 5 libros ya podemos ver la unidad perfecta que tiene la Biblia. En el pueblo judío, estos 5 libros son conocidos como la Torá o libros de la ley, y es el núcleo principal, gente, de la religión judía, ¿ok? O sea, de todo el Tanaj, que es completo el Antiguo Testamento, para ellos la Torá, que es la primera sección, es, digamos que, lo más importante, es lo medular. Los hebreos los nombran por la primera palabra significativa de cada uno, y los cristianos seguimos nomenclatura, tradicionalmente la nomenclatura de la versión griega de la Septuaginta, que es una de las traducciones, obviamente que más adelante vamos a ir viendo también ese tema para poder interpretar un poco. 5 libros, acá tienen los 5, como ya mencionaba el video: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Agarren esa parte de su Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio, porque eso es lo que vamos a utilizar hoy, ¿ok? Ahí tienen los nombres en hebreo, y también muy interesante es como los hebreos ellos son muy prácticos, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, para ponerle nombre a las cosas, sencillamente siempre generalmente lo atribuyen a una característica que les lleve a memorizar, porque ellos son muy memoristas, tienen una memoria prodigiosa e impresionante, o como verle, por ejemplo, a un niño de 5 o 6 años como tiene memorizado pasajes completos de la Torá, recitando, pero ya quisiera yo por lo menos 5 o 6 versículos recitar de esa manera. Bueno, el Génesis, por ejemplo, ellos le llaman Bereshit. ¿Por qué? Porque si vos traducís Bereshit, quiere decir en el principio. Y si vos te vas a tu Biblia en Génesis, ¿cómo empieza el relato? En el principio, bla, bla, bla. O sea que ellos simplemente lo que usan es la primera frase con que el cual empieza el libro, y eso le ponen como nombre. El Éxodo es Shemot, que quiere decir estos son los nombres, así empieza el Éxodo, si te vas al Éxodo. Levítico quiere decir Vayikra, que es el llamó, Números de Biblar en el desierto, y Deuteronomio de Barim. Estas son las palabras. Así de sencillo ellos solucionan el problema. Muy práctico los judíos. ¿Cuál es la importancia del Pentateuco? Bueno, primero es el registro de los orígenes. Ahí empezó todo, gente. Es el fundamento, es el semillero doctrinal de la Biblia. Cuando hablo de doctrina, eso hablo de enseñanza. O sea que es el semillero principal de toda la enseñanza de la Biblia. De ahí sale todo lo que vamos a aprender hasta que lleguemos a Apocalipsis 22. Segundo, relata el nacimiento de un pueblo para Dios, escogido por Él, ¿ok?
o sea, la nación de Israel. Y de ahí, por el linaje espiritual, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era judío, de ahí nosotros venimos. Tercero, dedica la mayor extensión de tiempo cronológico en la Biblia. O sea que si vos mirás toda la Biblia, el mayor tiempo cronológico está justamente en el Pentateuco. Aproximadamente 2600 años hay entre Génesis y Deuteronomio. ¿Ok? Cuarto, denota la permanencia de la ley moral. Y esto es muy importante, gente, porque normalmente se suele atacar mucho a la fe cristiana en el sentido de que, por ejemplo, cuando se plantea un tema social, como por ejemplo el tema famoso del aborto o este tema de la ideología de género que está muy en boga ahora, normalmente suelen excluirnos del debate por la simple razón de que nosotros somos religiosos y que la religión aparentemente no tiene nada que ver. Bueno, tiene todo que ver porque la base de la moral no está en un libro de historia, no está en un libro de matemática, no está en un libro de química, ni de ciencias sociales. Está en la Biblia. La base de la moral del ser humano está establecido en la Biblia. La ética y la moral fue dado por Dios al ser humano. Esa es nuestra base. De hecho, por eso casi la mayoría de las constituciones del mundo, de los países, están basados por lo general en la Biblia, porque la calidad ética y moral que refleja es perfecta, es exacta, es fundamental, es acorde a lo que nosotros como sociedad necesitamos. Y nadie, absolutamente nadie, va a ir en contra de eso. El resumen de la ley también, obviamente, contienen estos 5 libros y que se puede resumir en la siguiente frase: amar a Dios y al prójimo. Y vamos a leer ya los 2 primeros pasajes, Deuteronomio 6 del 4 al 5 y Levítico 19, 18, como para poder fundamentar ya esto y a partir de ese hilo empezar a continuar. Deuteronomio 6, 4 al 5, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Levítico 19, 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. ¿Ok? Y nuestro Señor Jesucristo, obviamente, Él tomó exactamente esta base para Él establecer el gran mandamiento, cuando dijo que todos los mandamientos, las leyes y los profetas, y refiriéndose a toda la Biblia, se resume en estos 2. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente, Jesucristo apeló a todo lo que los hebreos ya sabían desde miles y miles y miles y miles de años y les dijo: ustedes que ya conocen, que ya tienen la ley, que ya tienen todas las escrituras, ustedes saben lo que se dijo allá al principio: amarás a tu prójimo, a Dios, y a tu prójimo a ti mismo. Bueno, ¿ok? La vista histórica rápidamente, lo que les decía, desde acá, 2600 a.C., Abraham, todo lo que es el Génesis, el Éxodo, Números, José, la salida y la ley en el desierto, padeciendo 40 años, ya vamos a ver por qué. Y terminando acá en Deuteronomio, podemos ver temas como la promesa de Dios, la elección de Dios, como ya mencioné, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el pacto que Dios hace con su pueblo, la ley de Dios y la tierra prometida, ¿verdad? Tan divulgada, pero muy poco conocida, por lo menos de manera correcta, ¿verdad? Al final de todo esto, Moisés, el autor, tenía 120 años, que para esa época era una edad relativamente joven todavía. Contenido. El contenido, bueno, correspondiéndose con la categoría de los llamados libros históricos de la Biblia, los libros del Pentateuco narran en forma más o menos ordenada la historia y las vicisitudes del pueblo de Israel. Primer tema. Los 5 textos abarcan desde la creación del universo y de todo lo que existe,
hasta la muerte del patriarca y legislador Moisés. En él aparecen los 10 mandamientos que nosotros los recibimos por herencia, que está en el libro del Éxodo, y también 613 leyes o mandamientos, obviamente, que están en Levítico, y que eso ya va directamente más atribuido al pueblo judío, aunque no nos vendría nada mal a los cristianos conocerlo. Bastante interesantes son algunas de las leyes. El Pentateuco versa sobre la providencial elección del pueblo hebreo por Dios como su pueblo escogido. Autoría, vamos a hablar un poco del autor. Recordemos que el que inspiró la Biblia es Dios, y los autores humanos son, digamos, lo que estuvieron, digamos, recibiendo esa revelación y ponerlo primero por tradición oral, de boca en boca, y después tardíamente lo pusieron ya por escrito. ¿Ok? Entonces, el autor de estos 5 primeros libros, tradicionalmente y documentalmente, se le atribuye a Moisés. Por lo menos así lo admitieron desde los tiempos remotos todos los judíos y también los primeros cristianos. Esto sitúa más o menos hacia el siglo V a.C. aproximadamente, siendo que Moisés sobresale en el Antiguo Testamento como el gran legislador. Los 5 primeros libros de la Biblia que se atribuyen a él, conocidos como Pentateuco, fueron considerados la ley o la Torá por excelencia. Arqueológica e históricamente no hay razones por las cuales los libros del Pentateuco no puedan provenir exactamente de la época de la cual pretenden venir. O Moshe en hebreo, que si lo traducimos quiere decir salvado de las aguas. Vieron que son prácticos, ¿ok? Él va a ponerle su nombre así de acuerdo a la situación. Y recuerden que él fue salvado literalmente de las aguas, ¿verdad? Este personaje muy importante de la Biblia nació en Egipto, era hijo de Amram y Jocabed, estos eran hebreos de la tribu de Leví. Después vamos a ver un poco de ese tema de las tribus, y para eso vamos a leer Éxodo 2:1 y 6:20. Éxodo 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Éxodo 6:20, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Éxodo 1:15 al 17, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. En su juventud, Moisés mata a un egipcio y huye, ¿verdad? Vio que estaban ahí sobrepasándose los guardias con unos hebreos y le dio mucha rabia y se fue y se peleó y terminó matando. Y matar para la legislación de ellos era literalmente morir de la misma manera. Entonces él sale corriendo, ¿verdad? Sale escapándose de Egipto. Y huye al desierto y permanece 40 años en el desierto. Se casa él allá, tiene una revelación divina en el monte Sinaí, y Moisés también podemos mencionar de que tuvo una hermana mayor llamada Miriam y un hermano mayor llamado Aarón, según podemos leer en Génesis 46:11. Génesis 46:11, los hijos de Leví, Gersón, Cod y Merari. Muy bien. El padre de Amram, Coat, llegó a Egipto junto con 70 miembros del grupo de descendientes de Jacob, por lo que Moisés era parte de la segunda generación de hebreos nacidos en Egipto. Vamos a ver la autoridad también de Moisés. Es el profeta más importante, como ya mencioné, para el judaísmo. Es el libertador, nada más y nada menos, del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y encargado por Dios de entregar la ley escrita y, según los rabinos, la ley oral, la cual fue codificada más tarde en la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Es
otro libro sagrado que ellos tienen, en donde ellos tienen anotadas todas las tradiciones que fueron orales, la pasaron por escrito, y eso se llama la Mishnah, ¿ok? Ellos tienen varios libros sagrados, de menor jerarquía, obviamente, no es lo mismo que la Torá, ni mucho menos el Tanakh, ¿verdad? Pero tiene la Mishnah, tiene el Talmud, y otros cuantos. Muy bien. También podemos decir de Moisés de que es como una especie de anticipo de Cristo. El cristianismo heredó esta imagen de Moisés, a quien se lo reconoce como libertador, y nuestro libertador, nuestro Mesías, fue Jesucristo. Moisés le libra a los judíos, a los hebreos de Egipto, de la esclavitud, y Jesucristo a nosotros nos liberta de la esclavitud del pecado, ¿okay? Y por ello, de alguna manera hay un paralelismo, y Moisés viene a ser como un precursor de Jesús. A menudo se los compara e indica que Moisés es considerado un profeta y por consiguiente portador de la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué podemos más decir de Moisés? Bueno, vamos a ver algunos datos reveladores. Por ejemplo, los que ya han leído y los que no les comento, él tenía un problema en el habla. ¿Okay? Algunas versiones de la Biblia mencionan de que él era tartamudo. A través de la Mishnah, por lo menos este libro de tradiciones hebreas, se puede leer en donde hay un relato que sigue conservado, en donde cuenta que Moisés, cuando era niño, criatura, perdió una gran parte de su capacidad de hablar debido a un incidente que ocurrió ante el faraón de Egipto. Esto, por ejemplo, nos cuenta la Biblia, nos relata, pero sí la tradición oral era que ellos fueron transmitidos de generación en generación y lo pusieron en las Mishnah. No está en la Biblia porque Dios consideró que no era relevante, probablemente. Pero yo les voy a comentar simplemente como un dato adicional al margen para que podamos entender la situación de Moisés. Cuando más o menos Moisés tenía 3 años, estaba en cierta oportunidad sentado junto a la familia del faraón y sus ministros. Y Moisés estaba en el regazo de Bitia y caminó hacia el faraón, toma su corona y la coloca en su cabeza. Clásico la criatura, ¿verdad? Y el consejero del faraón sale y exclama y dice que esto se trataba de una especie de acción profética y que Moisés le arrebataría el trono. Porque ellos, pues así, toda cualquier cosa que se hacía, ellos ya le buscaban la vuelta. Aunque finalmente, de alguna u otra manera, no es que le arrebató el trono, pero le liquidó el trono más o menos. Por tal motivo, otro ministro que estaba ahí también presente sugirió llevar a cabo una prueba. Entonces le colocaron, dice, enfrente al niño, a Moisés, un diamante y un trozo de carbón ardiendo por otro lado, para observar la posible astucia ñandecó del niño. ¿Qué hizo Moisés? Y como criatura agarra el carbón ardiente y no es lo que agarró, llevó a su boca. Y ahí se quemó obviamente todos los labios, la lengua, toda la cavidad bucal, y a partir de ese momento este muchacho toda su vida tuvo un problema con el habla. Ello le dificultó entonces, desde entonces, el hablar, característica que se menciona, como vamos a leer, en Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Por tal motivo, la tradición oral hebrea determina que el pueblo israelita, a sabiendas de la incapacidad de Moisés, pues, toda la vida le vieron crecer a este muchacho y que era dificultoso, complicado era entenderle, ¿verdad? Entonces, comprendieron de que su líder solamente podía dirigirse a ellos por voluntad divina. Entonces ellos dijeron, bueno, solamente Dios le tiene que hacer, porque no convengamos lo más indicado poner como un líder para ya negociar con el faraón a una persona que apenas habla. Bueno, Dios tiene ese tipo de cosas y salida que a mí por lo menos me encanta, ¿verdad? Y todo tiene un porqué. Él no hace porque sí nomás las cosas. Él siempre, ustedes tienen que ver cuando vayamos estudiando pasajes así controversiales en la Biblia, que aparentemente para nosotros no tiene sentido. En el fondo, siempre está el hecho de que Dios, solamente a Él puede llevarse todos
puede llevarse toda la gloria. O sea, Él hace cosas que para el ser humano sea luego imposible pensar de que pudo haber hecho un ser humano, sino que Dios únicamente tuvo que haber estado detrás de esa situación. Y así ya hizo luego con Moisés de entrada. O sea, Dios permitió de que este niño de 3 años se quemase la lengua. Para nosotros sería, Dios mío, qué clase de Dios. Pero finalmente Él terminó convirtiéndole a esta persona que no podía hablar en el gran legislador del pueblo de Israel. Imagínense. Luego escapó de Egipto, como dijimos, se hizo adulto. Él observó el trabajo que estaban haciendo los esclavos, que no era un trabajo muy simpático que digamos, aparte hay que ser esclavo para entender lo que era esto. Imagínate que todas esas grandes monumentos y palacios que solemos ver nosotros en la película y por los documentales arqueológicos que se han descubierto actualmente, que nosotros decimos, ¿cómo pico habrán transportado toda esa piedra? Bueno, muchos egipcios hebreos tuvieron ahí poniendo el lomo para llevar eso. ¿Cuántos han muerto ahí por el camino? Impresionante. Animales y hebreos. Ese era el trabajo forzado que ellos hacían. Y a veces sin comer y sin beber agua. Un día, al ver la brutalidad con la que un capataz egipcio le estaba maltratando a un esclavo hebreo, Moisés acabó con la vida de este egipcio, acto que lo condujo a tener que dejar Egipto. Éxodo 2, del 11 al 15, registra ese incidente. Éxodo 2, 11 al 15, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. Hay cámara por todos lados. ¿Viste? Ya se filtró ya la información. Ya Moisés se fue y escondió el cuerpo. Pero lo mismo nomás, nos falta y la GPS, el WhatsApp, ya llegó y corrió ya por todos lados. Bueno, se establece en Madián. Madián es una zona del desierto que hoy sería Arabia Saudita, para que te ubiques. Entonces él ahí conoce a un pastor de ovejas llamado Jetro, y tenía hijas, y bueno, estamos 40 años en el desierto sin nada, y la hija le pareció una maravilla y se casa con la hija de Jetro. Jetro pasa a ser su suegro, ¿verdad? Y la hija con la cual se casó se llamaba Séfora. Vamos a leer Éxodo 21. Éxodo 2, 21 al 22, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Excelente nombre para ponerle a tu hijo, ¿eh? Forastero soy en tierra ajena. Qué calidad. Bueno, trabajó para él, se casó, pero tenía que trabajar para él. Así era parte, esa era la costumbre de Oriente, ¿verdad? Inclusive hasta ahora en algunos costumbres árabes. Y trabajó como pastor, obviamente, ahí de cabra, oveja y de todo lo que tenía de ganado. Y permaneció 40 años. Imagínate, 40 años estuvo en Egipto, durmiendo ahí en el palacio, todo como pipí, cucú, lo máximo en la sociedad, porque él era como príncipe. Y de ahí 40 años en el desierto, totalmente el otro extremo. O sea, 80 años ya tenía Moisés para cuando eso. Bueno, tuvo 2 hijos, uno era Gersón y el otro Eliezer, que es otro que vino después. Entonces podemos decir, en resumen, Moisés fue educado en Egipto 40 años. Y esto le sirvió muchísimo para todo lo que iba a venir, su educación en Egipto. Fue entrenado en el desierto. Esa es la mejor universidad de todas. Por eso normalmente en la Biblia, espiritualmente, cuando hablamos de desierto, no es que hoy nosotros vamos a estar en el desierto, sino en el desierto de la vida. Ahí donde vos te encontrás solo,
con tus problemas, con tus circunstancias, en donde ya tu calidad y tu capacidad humana ya no puede solucionar el problema. Ahí cuando vos decís, bueno, me rindo, ahora le entrego a la rienda a Dios, sálvame, y ahí vos te vas y pastor, Buda, recorre todo, procesión a la Virgen de Cacupé, completo. Por las dudas nomás para ahí le pegás uno, ¿verdad? Bueno, ese es el desierto. Y a Dios le encanta que muchas veces los hombres entremos ahí, porque ahí aprendemos a depender de Él. Y solamente de Él. Y este muchacho estuvo 40 años. Algo habrá aprendido en esos 40 años. Dios le estaba preparando, le estaba entrenando, estaba haciendo su coach para lo que iba a venir después. Liderar, primero liberar, sacar, ¿vos sabés lo que es sacar 4 millones de hebreos que estaban a cargo del faraón, que era propiedad del faraón, porque un esclavo es propiedad de su amo. O sea, compró el esclavo, pagó plata por eso, y era su mano de obra. Y de repente viene un fulano que antes era el príncipe, todo tartamudo, que encima era asesino, ¿cómo se llama? Uno que se fugó, y viene y le quita y le libera a los 4 millones de hebreos y le lleva por el desierto rumbo a la tierra prometida, que solamente a él Dios le indicó que así iba a ser. Por supuesto que los 4 millones dijeron, ¿sabes qué? Vamos, acá, desastre. Pero ya van a ver todo lo que pasó durante esa peregrinación que duró 40 años, que vamos a hablar detenidamente cuando lleguemos a estudiar el libro del Éxodo. Entonces, 40, 120 años fue lo que vivió este personaje Moisés en esta tierra. ¿Ok? Hay un resumen sumamente rápido de lo que podemos decir de Moisés. No sé si querés acotar algo, Lalo. Un detalle. ¿Cómo Dios no eligió para líder de su pueblo a un hombre de carácter, a un hombre, podríamos decir, hasta violento? Cierto. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y estabas haciendo la comparación con Jesús. Jesús también dijo, aquel que vino a conquistar el mundo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un detalle importante. Ahí está. Dios elige a los mansos. Dios tiene un perfil más o menos de personas que elige para liderar a un grupo de personas o para una misión especial, ¿verdad? Y eso podemos ver a lo largo de varios personajes de la Biblia, que se repite cierto perfil. Primero, luego que no era gente que estaba de balde. Todo lo que Dios elige es gente ocupada. O sea, gente como vos y yo, que no tenemos tiempo. Viste que la gente dice que no tengo los tiempos. Bueno, vos sos candidato ideal para que Dios te escoja. Dios, los vagos que están ahí, que no están te coreí, no le eligen. Tenés que estar haciendo algo. Segundo, tenés que considerártelo el menos indicado. Esa es otra característica. Dios dice que escoge lo vil, lo que el mundo desecha, lo que nadie quiere. Eso escoge. ¿Por qué? Porque la gloria solamente se la puede llevar Él. Y así nadie lo va a dudar de que Dios únicamente lo pudo estar detrás, pues políticamente incorrectísimo es elegirle a fulano. Eso diríamos nosotros, y nosotros somos los que te ponemos a nuestro cargo elegir. Pero acá Dios es el que elige. Por eso es que nosotros sencillamente tenemos que reconocer cuando viene de Dios algo, y la recomendación que les doy, gente, es: si no vas a aportar, abrite nomás el medio. No interrumpa, no vaya a obstaculizar porque vas a terminar mal. Esa es la recomendación que Dios. Porque nuestro Dios es un Dios bueno, amoroso, pero también es justo y soberano. O sea, que quiere decir que puede hacer lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Nos guste o no nos guste a nosotros. Esa es la característica de ser Dios y nosotros criatura, justamente. Bueno, fallece Moisés. En Números 20, del 7 al 13, se relata
algo que para nosotros, digamos, si nosotros hubiésemos escrito el Pentateuco, probablemente no hubiésemos escogido este final. Moisés había desobedecido a Dios en un momento que vamos a ver ahí en un pasaje, aparentemente por algo muy insignificante desde el punto de vista de lo que a nosotros respecta, ¿eh? Frente a todo lo que ya hizo. Y Dios por ese motivo le veda la posibilidad de ingresar a la tierra prometida, justo a la tierra donde él estaba llevando a todo el rollo. Todo puede entrar menos él. ¿Qué tal? Pero le autorizó a mirar de lejos. O sea que le dijo, vos no vas a entrar, pero te vas a subir allá en aquel monte y de ahí vas a ver muy bien todo el show, cómo yo les llevo a entrar. Y nombró otros líderes que ya le sucedieron, después vamos a ver todo eso. Este monte era el monte Nebo, que es el pico que tiene más o menos 817 metros, que está situado en la ciudad de Moab, actual Jordania, para que se puedan ubicar. Allí murió a los 120 años de edad. Vamos a leer Números 20 del 7 al 13 primero. Números 27 al 13, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. La orden era que frente a todo, Moisés le hable a la peña. ¿Qué ve la peña? La roca, la piedra. Todo el mundo estaba queriendo tomar agua. Convengamos que cuando uno está en el desierto caminando, probablemente lo que más quiere es tomar agua. Bueno, entonces todo el mundo ya playa. ¿Qué vamos a tomar agua? ¿Qué tomar? Bueno, entonces Dios le dice, se va a Moisés y dice, Señor, ¿dónde voy a conseguir agua? Desastre acá. Todos se están quejando. Bueno, anda y hablarle a esa piedra que está ahí. Y va a brotar así agua. Pero no va a brotar agua así por nuestra agua de SAP. No, agua en serio. Para 4 millones de consumidores. ¿Y qué hizo Moisés? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué fue el problema? Que él le dijo hablarle a la piedra, y Moisés agarró y golpeó. Lo que pasa es que esa vara que él manejaba, cuando veamos la historia, era una vara en donde en varias ocasiones Dios permitió de que demuestre su poder, el poder de Dios a través de esa vara. Una vez se convirtió en serpiente, después se convirtió otra vez en vara. Es la vara que él usó cuando levantó y se abrió el mar y ellos cruzaron en seco. O sea, para él ya era la varita mágica, ¿entendés? Entonces Dios le dice, habla. A propósito le dijo. Pero ¿qué pasa? Dios pues sabe nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Entonces él se dio cuenta de que Moisés no le creyó de todo a Dios. Entonces, para no pelar frente a toda la multitud, ¿cómo pico le iba a hablar si acá tengo la vara? Había no usar la vara, no. Entonces él le da 2 golpes, sale el agua, espectacular. Pero ahí después Dios le dice, vení por ratito acá. Yo te dije que vos hables, no te dije que vos golpees. Entonces, eso para mí es señal, lectura comprensiva de que vos no creíste en mi palabra. Motivo por el cual usted y toditos estos que están acá no van a entrar a la tierra prometida. O sea que los descendientes de ellos, porque imagínate en 40 años cuántos murieron y nacieron y murieron y nacieron. Los descendientes de ustedes van a entrar. Estos toditos van a morir en el desierto. Por el camino por A, B, C o de X motivo. ¿Vieron cómo con Dios no hay que joder? Si Dios te dice hacer algo, hacelo, hermano. A su manera. No vaya vos a querer innovar ni meter tu cuchara. Porque Dios
Normalmente cuando hace algo para alguien, también está haciendo algo para vos. Y está probándote. ¿Y cuál era? Él dijo, yo me quiero santificar y me quiero glorificar frente a todo. Porque si yo hacía 2 o 3 veces más con esa vara, probablemente la vara ya iba a tener una escultura, ya iba a ser la vara milagrosa, ¿verdad? Porque nosotros pues somos así. Y Dios no soporta eso, porque Él es un Dios celoso, como vamos a ver más adelante también. Entonces, muere Moisés a los 120 años de edad, Deuteronomio 34, 1, 9. Dios mismo le hizo su sepelio. Dios se encargó de hacerle su sepelio y nunca se encontró el cuerpo, gente. Nunca, hasta ahora. Pero la Biblia dice que ahí murió, en ese lugar que se le enterró, y a los 120 años. Esta foto que ven acá es un monumento que está en Israel, obviamente, en el mismo Monte Nebo. Ahí, bueno, no es Israel, perdón, en Jordania sería esto. Por eso está en árabe, está también en inglés, ahí abajo, Christian Holy Place, y también es el memorial de Moisés. ¿Ok? Pusieron ahí en función a lo que la Biblia relata y también el Corán relata. ¿Ok? Hay muchos pasajes del Pentateuco en donde coincidimos con el relato del Corán, que fue posterior, aunque usted no lo crea. Bueno, entonces hay un pasaje muy interesante que cuando lleguemos allá a Apocalipsis y a un libro antes que el libro de Judas 1:9, ahí se menciona una disputa espiritual que hubo entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Atiendan por este detalle. Y a lo mejor no vamos a entender, pero cuando vemos escatología y Apocalipsis, vamos a ver que el personaje de Moisés tiene relación con este evento que relata Judas 1:9. Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahí vamos a dejar ahora, estamos ahí picando la pelota y cuando lleguemos a ese momento vamos a entender y yo les voy a hacer recordar de este pasaje de esta clase del día de hoy. Vimos hasta ahora entonces todo lo que es la antesala del Pentateuco y ahora vamos a ir viendo un poquitito una introducción general de cada uno de los libros de estos 5 libros del Pentateuco: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Como les dije, de Génesis 1:1 a Deuteronomio 34:12, que es el último versículo de Deuteronomio, hay aproximadamente 2600 años. Bueno, y vamos a empezar entonces ya con Génesis, ¿verdad? En el principio, recuerdan que ese es el nombre Bereshit, que le pusieron los hebreos. Podemos decir de que Génesis tiene básicamente 2 estructuras paralelas. Por un lado, si vemos Génesis 1 del 1 al 11, ahí se relata todo lo que fue el génesis del mundo, o sea, el principio del mundo, ¿ok? La creación de todo lo que conocemos y incluido nosotros mismos los seres humanos. Y de Génesis 1:12 hasta el 50, ahí está todo lo que es el plan de salvación de Dios. Ahí ya empieza él a formar un pueblo para él, ¿ok? Entonces podemos dividir así en 2 estructuras paralelas todo lo que viene a ser el Génesis. ¿Cuál es el tema central de este primer libro del Pentateuco? Bueno, mirando de un punto de vista literario, es el origen de todas las cosas, excluyendo, por supuesto, al Creador, porque
Dios, a Dios no le creó nadie, ¿verdad? Y la historia también de las generaciones primitivas podemos ver ahí. Y si vemos de un punto de vista teológico, es donde Dios comienza la redención o la salvación escogiendo para sí un pueblo. Y de ahí hasta nuestros días. También podemos ver que Dios es un Dios que le encanta hacer pactos con el hombre. ¿Ok? Es un Dios de pactos. En Génesis 3:15, Él hace una promesa de redención, o sea, Él promete salvar a la humanidad. Y también hizo un pacto con el patriarca Abraham en Génesis 17 del 4 al 8. Vamos a leer esos dos pasajes, 3:15 y después 17 del 4 al 8. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 17, 4 al 8, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La genealogía también se habla mucho de los hijos de Israel, sería lo que podemos ver acá rápidamente, empezando acá con Abraham, ¿verdad? Él tuvo una esposa llamada Sara o Sarai, y esperando el hijo de la promesa, él comete el error de involucrarse con Agar, que era una sirvienta egipcia que él tenía, tsunamita, perdón, que estaba trabajando con ellos, y nace Ismael. Y de Ismael viene todo lo que es el pueblo árabe. ¿Ok? Este es el motivo de la desobediencia. Es decir, él esperaba bien nomás acá, con Sara, iban a ser sí o sí Isaac, porque es una promesa. Dios le prometió que va a ser padre de multitudes. Para ser padre de multitudes, primero tiene que ser padre de un solo hijo, ¿verdad? Siempre tiene que haber un primero, pero él no se cansó ya otra vez de esperar como el ser humano que ya quiere ya, ahora, y entonces cometió el error. Bueno, Isaac se casa con Rebeca y de ahí nacen Jacob y Esaú. A partir de acá de Jacob recién empieza a formarse la nación de Israel. A partir de acá atrás era todo pueblo hebreo. ¿Okay? También vamos a explicar bien eso cuando vayamos viendo Génesis, Éxodo y cuando ellos van entrando a la tierra prometida y todo eso. Jacob tuvo varias esposas, pero por mencionar algunas en relación a lo que tiene que ver con las tribus de Israel, podemos mencionar que se casó con Lea. Con Lea tuvo a los hijos de Rubén, Simeón, Leví, Judá, que como ven está en rojo, es un tema muy importante que vamos a ir viendo más adelante, Isaacar y Zabulón. Después Silpa, que era también una sirviente de la casa, con él le tuvo a Gad y Aser, Bila, ahí nació Dan y Neftalí, y Raquel, que era su amada, con que él quería casarse desde el principio. Ya vamos a ver esta historia de amor espectacular. Le tuvo a Benjamín y a José, pero luego José fallece y entonces los hijos de José, Efraín y Manasés, asumen su lugar para la distribución de las 12 tribus de Israel, que fue como quedó conformado después, y a cada uno se le dio cierta región para que pueda habitar en esa tierra prometida. Y después hubo muchos problemas, divisiones. Ya vamos a llegar a ese momento detenidamente, vamos a ver todos los pormenores. Ahora recuerden, estamos haciendo una vista general de lo que es el Pentateuco. Después el Éxodo, hasta ahí el Génesis. El Éxodo, que es establecimiento también de otro pacto, ¿verdad? Como le dije, Dios es un Dios de pactos. Ya vimos el pacto con el hombre, ya vimos el pacto con Abraham. Bueno, ahora vamos a ver otro. Podemos decir de que básicamente el Éxodo se establece en tres áreas o principios. La primera, que sería la paz
Pascua, que traducido sería básicamente la salida, o sea, la salida de Egipto, la salida de la esclavitud, eso quiere decir Pascua, por ende para nosotros la salvación, ¿ok? Salimos y nos salvamos del pecado, nos salvamos del infierno, eso es lo que nosotros nos salvamos, ¿verdad? Después se estableció la ley, que obviamente la ley tiene el propósito de salvar al hombre, no tiene el propósito de condenarlo. Y luego vemos también el tabernáculo, que era el lugar en donde Dios estableció la adoración para él. Dios le estaba enseñando, acuerdan que él empieza a formarte un pueblo y le empieza a enseñar de todo, hasta cómo tienen que ir al baño, recuerdan, hacer sus deposiciones, todo eso le enseñaba. Con más razón le estaba enseñando cómo tenían que adorarlo, y había un montón de rituales que vamos a ir viendo sumamente espectaculares, y van a ir descubriendo un montón de cosas que probablemente les va a llamar muchísimo la atención. Bueno, la elección de Israel no dependía de si obedeciera o no, eso también es un tema muy importante, sino que solamente dependía de la misericordia de Dios. O sea, Dios, cuando le escogió a Lalo para que él nazca de nuevo, como él dijo, él no hizo ningún mérito para eso. Aunque para nosotros y para sus parientes probablemente Lalo es una persona buena, excelente, que se merecía nomás luego lo del cielo. Para Dios no es así, ¿verdad? Para Dios, él en su soberana voluntad y en su gracia y misericordia escoge ciertas personas y los salva, ¿ok? Y es un misterio que solamente el día que estemos enfrente a él le preguntaremos, y si es su soberana voluntad respondernos, lo hará, o si no, no. Porque también la Biblia dice que en ese momento todas las cosas no serán conocidas, dice la Biblia. Entonces yo tengo la esperanza de ahí aclarar todas las dudas que tengo. Después la ley dice que fue dada después de que Dios salvó a su pueblo. La ley, en vez de ser la condición de la salvación, se revela como el propósito de la salvación. O sea, no es la condición. O sea, porque es imposible cumplir 613 leyes más 10 mandamientos así a la perfección. No se puede. Y Dios mismo sabe que no se puede. ¿Ok? Entonces puso como el propósito, no como la condición. Porque si ponía como condición, nos fuimos todos al mazo. Todos ya estábamos descalificados y era imposible que podamos cumplir. ¿Me explico? Entonces, eso básicamente habla y relata y explica todo lo que es el Éxodo. Tiene un tema central, obviamente, como todo libro, y es la redención por el poder de Dios. Acá donde Dios también demuestra un poder impresionante, ¿verdad? Y hace el pacto con Moisés, lo que se conoce como el pacto mosaico, de ahí viene de Moisés. Vamos a leer Éxodo 19, del 4 al 6, que es un pasaje central de esto que estoy mencionando ahora. Éxodo 19, 4 al 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mi especial tesoro. Vos sabés lo que es que Dios mismo diga eso por vos. Pero había una condición. Si guardareis mi pacto, o sea, si respetás mi pacto, serás especial tesoro y estarás por encima de todas las naciones. Y convengámonos que de alguna u otra manera eso se cumplió con el pueblo de Israel. ¿Cuántas persecuciones ya hemos visto en la historia que tuvieron? Ya trataban de aniquilarle por todos lados. No tenían tierra. Desastre con esa situación. Pero aún así ellos siguen tan campantes. Sigue siendo el dolor de cabeza. Así chiquitito con su territorio. Todos los beneficios que la humanidad ya recibió a través de los judíos. Lo inteligente que son. La ciencia. Todo lo que la ciencia fue el aporte científico que hicieron los judíos. Todo eso es porque Dios les favoreció. La capacidad que tienen para hacer riqueza. Conocer a un judío pobre, raro ha de ser. Bueno, hay un montón de cosas, gente, en donde son gente especial. Eso no se puede negar. Bueno, esto obedece a que Dios siempre va a cumplir su parte. Nosotros somos los que fallamos nuestra parte.
Pero él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la Biblia. Entonces él no puede borrar con el codo lo que ya escribió con la mano. Amén. Y después el poder de Dios también se puede manifestar a través de las 10 plagas que mandó al faraón y el cruce por el Mar Rojo. Sí, te escucho, Lalo. Un aporte. Sí, adelante. Un detalle, hablando de Moisés, cuando estaba en el monte Nebo, Dios le mostró toda la tierra. Pero imagínate cómo habrá sido, porque le mostró toda la tierra, no unas cuadras, no unos kilómetros. Sí, todo desde el planeta. El norte, desde allá, desde el Líbano hasta el sur, hay unos 80 kilómetros. Y del monte Nebo hasta el mar Mediterráneo, y habría un poco más de 30 kilómetros. Bueno, Moisés vio todo eso. Y el detalle, porque dice que los ojos de Moisés nunca perdieron su vigor. Ahora ha tenido un telescopio entonces, para poder ver todo, porque le mostró todo el territorio de la tierra prometida. Ahí mismo. No hay ningún celular con vista panorámica hoy en día con la mayor tecnología que logre eso. Impresionante. Todo lo que le mostró. Y sí. Y eso que no estaba en un pico tan alto, 815 metros, no es nada. No era el Everest donde estaba. O sea, convengamos. Amén. Y es que es algo impresionante. Y esos son detalles que ya están confirmados por la arqueología, gente. O sea, no es una cuestión de invento nomás. El pacto mosaico, entonces Dios confirma nuevamente su promesa que ya le hizo a Abraham, pero por ahí si se te olvidó, él vuelve a hacer el pacto con Moisés. Pero ahora le entrega la ley moral, la ley civil y todo lo que tiene que ver con el ceremonial para que hacer un pueblo especial para la gloria de su nombre y que sea luz para todas las naciones que le rodeaban y hasta el fin de los días. O sea, el agregado que hubo entre Abraham y Moisés, que ahora ya Dios ya le entrega ya las bases y condiciones. Ahí es donde vemos la parte moral, toda la parte de legislación, todas las cosas que nosotros vemos en la constitución de los países que están metidos, que sale de la Biblia. De ahí viene. Este es el origen de todo. Muy bien. Es un Dios de pacto, como dije. Dios salva a su pueblo para que ellos puedan vivir en una relación fiel con Él. ¿Para qué Dios te va a salvar? Esa es la pregunta. Solamente Dios te va a salvar para que vos puedas vivir en una relación fiel, o sea, de fidelidad con Él. No es condicionante. No es te voy a seguir, Señor, si me sanás. No es te voy a seguir, Señor, si me bendecís, si me prospera mi negocio. No. Me prospere o no me prospere, me sane o no me sane, me bendiga o no me bendiga, yo te sirvo a vos, te sigo a vos, porque mi relación, mi amor por vos no está condicionado a que me des o no. Imagínate un poco con los casados. Si tu esposa o tu marido te dice, bueno, yo te voy a ser fiel, pero si vos me das estabilidad económica. ¿Qué clase de amor es ese? O sea que si yo desastre mi estabilidad económica, se va a meter con todo el barrio. O sea, a nosotros no nos cierra eso que nuestra pareja nos haga. Bueno, la relación que Dios tiene con el ser humano es como si fuese un matrimonio. Por eso luego Cristo es en la Biblia el esposo y la iglesia es tipificada como la esposa, entendiendo que hay un matrimonio eterno, indisoluble, que está vinculado por el amor, no por la obligación o la conveniencia. Y a Dios pues no le vamos a poder joder. A tu marido y a tu esposa probablemente sí, pero a Dios no, porque Él conoce nuestro corazón. Él no lo conoce el corazón, conoce, dice, las intenciones de nuestro corazón. O sea que antes de ni que sienta, Él ya sabe. O sea, imposible. Tratar de querer joderle a Dios es lo más idiota que hay. El pacto con Moisés podemos ver en Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora no lo vamos a leer porque ya lo leímos, eso vas a revisar vos. Y después también podemos ver los 10 mandamientos. Están en todo Éxodo 20 y quiero que vos puedas revisar esto uno a uno.
Después habla también del tema del tabernáculo, que es, como ya les dije, la presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea, el hombre pues necesita ver, tocar, mirar algo. No le cierra mucho ese tema de que el Dios es invisible, ¿verdad? Entonces, Dios estableció ciertas normas, ciertas características para el lugar de encuentro o de reunión. Así como los católicos se van a la parroquia para hacer la misa, los evangélicos se van al culto para tener el servicio y se juntan y se reúnen todos para adorar a Dios. Bueno, ahí Dios ya estableció ese sistema y ya les enseñó cómo. Todito, entonces si vos querés saber cómo hay que hacer correctamente, andate nomás ya ahí al libro del Éxodo y ahí está toda las reglas de juego. Y se complementa en el siguiente libro que viene ahora, llamado Levítico, que básicamente podríamos decir, podría llamarse perfectamente apartado para Dios. O sea, sería la santidad. ¿Qué es lo que es la santidad? Santidad no es ser perfecto. Santidad no es ser bueno. Santidad es como que yo tengo acá estos elementos y digo, espérame por un ratito, yo voy a apartar ya, porque yo quiero que es para mí, hoy no quiero que nadie toque. Entonces ya aparto yo. Bueno, eso es, santo es apartado. Dios te aparta. ¿De qué? ¿De qué es lo que te aparta? De toda posibilidad del sistema, del mundo que es contrario a Dios, que pueda llegar a entorpecer el llamado que Dios tiene sobre tu vida. Es como que Dios se guarda ahí algo delicado, algo preciado. Vos no, lo que vos te gusta, lo que vos apreciás, lo que es de valor para vos no dejas tirado por ahí. Vos te vas a guardar y con llave y con alarmas y demás. Bueno, eso quiere decir santo. Y el proceso de santidad o santificación es el proceso en donde todos los seres humanos estamos caminando desde el día que nacimos de nuevo hasta el día que estemos en su presencia. ¿Ok? Entonces, santo no es ser perfecto. Bueno, aclarado ya. Eso ya es etimológicamente hablando, de qué tiene que decir la palabra y también teológicamente hablando. Entonces, Levítico es la santidad a Dios, o a Jehová, o a Yahvé, o a Yahweh. Dios tiene un montón de formas de llamarse. Dios nunca reveló su nombre, él simplemente dijo, yo soy el que soy. Anda a decirle así al faraón. Nos enseña Levítico cómo relacionarnos con un Dios santo. Porque él no es que está en proceso de santidad, él es santo. Él sí que es lo que es santo. Nosotros estamos en proceso, o sea, estamos en camino a ser. Pero él ya es. Y para ser santo y relacionarte con una persona así, no, es así no hay nada. Tiene varias condiciones. Y ahí nos enseña el Levítico cómo hay que hacer. También nos enseña cómo conducirnos en la vida, pero ya congregacionalmente, como pueblo. O sea, cuando vos perteneces a la familia de Dios y te congregás a un grupo, a tu iglesia, sería a tu parroquia, a un grupo en el cual todos juntos, institucionalmente, congregacionalmente, le adoran a Dios. Ahí también se enseña todo, la liturgia y cómo hay que hacer todos esos pasos que tienen los cultos religiosos. Y después, como les dije, la santidad ya es a nivel personal, cómo yo puedo apartarme para Dios. Y ahí Dios, como Él no creó robots, Él creó seres humanos con libre albedrío. Él nos dio la libertad de nosotros podemos escoger entre el bien y el mal. Pero acá nos enseña y nosotros decidimos apartarnos para Él o no. Una chica, por ejemplo, o un varón que se se abstiene de tener relaciones sexuales antes de casarse, hoy probablemente va a ser motivo no de burla, de internación psiquiátrica probablemente, porque nadie va a entender 6 camisas de fuerza ponerle a casa. Si una chica hoy dice, no, o sea que yo tengo 22 años y cuando me case, entonces estoy preparando ese momento para ahí perder mi virginidad. Hoy en el 2020 eso es literalmente improbable, prácticamente. Bueno, esa chica no está obligada ni manipulada por su religión, no, ella entendió
y decidió apartarse para Dios y entregarle lo más preciado que tiene al varón que ella escoja para su compañero de toda la vida. ¿Ok? Es algo personal, cuyo fundamento es la santidad a Dios. Porque cuando uno se casa entre tres: Dios, él y ella. Porque Dios inventó el matrimonio, no inventó el código civil paraguayo, ni argentino, ni nada. ¿Ok? La institución que se creó, la primera institución instalada y creada es la familia. Y el matrimonio en Génesis. Y Dios es el inventor, por ende, él pone la regla de juego. Muy bien. Siguiente, tema central de Levítico, la demanda de Dios por la santidad. Dios demanda santidad, gente. No es opcional acá. Por lo menos para los que le quieren seguir. Y su provisión para la misma. Dios provisiona la herramienta necesaria para que eso suceda. No es que te deja ahí, vete vos. No. Dios nos ayuda por medio de su Espíritu Santo. Mediante la expiación del pecado por sacrificio y una adoración adecuada. Eso vamos a explicar muchísimo y muy bien cuando hablemos de todo lo que tenga que ver la expiación y el tema. Eso ya es un adelanto de lo que hizo Jesucristo después. Y bueno, y los sacrificios, toda esa historia que muchas veces confunde un poquitito. Entonces la idea central es la santidad. Vamos a leer Levítico 11:44 y 19:2. Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Ninguna. Santo van a ser. No le dijo si quieren, si pueden, si se les antoja. Una orden. O sea, nadie está obligado a ser cristiano y seguidor de Jesucristo. Pero el que quiere seguir, tome su cruz y me siga. Así dijo Jesús. Y no, es simpático el llevar la cruz. Porque todo el sistema del mundo está en contra pues, de esa decisión que vos tomás. Esa es la lucha interna que cada cristiano tiene. Las palabras clave que vemos en Levítico: sacrificio. 300 veces aparece la palabra. ¿Por qué será? Limpio e inmundo, las dos cosas, los dos extremos, limpio e inmundo, 200 veces. Santo o santidad o santificar, que viene a ser lo mismo, 130 veces. Estas son las tres palabras que más se repiten en todo el libro de Levítico. Algo nos está queriendo decir Dios, por eso se repite tantas veces. ¿Cuál es la importancia de este libro para nosotros hoy en día? Bueno, primero explica el trasfondo religioso de Israel, nos cuenta un poco y nos da luz acerca del significado de los sacrificios, de la fiesta judía, que nosotros no podemos decir que tengo que ver, yo no soy judío. Sí, pero nuestro Salvador era judío. Y mucha de la enseñanza que Dios se basó en función a esas festividades que no me vendría mal entender para poder comprender el fundamento y el aspecto teológico y espiritual que hay detrás de eso. También trae enseñanza o que representa para nosotros hoy en día, como ya mencioné. Y también el libro de Levítico es indispensable para poder entender bien la epístola, o sea, la carta a los hebreos que está en el Nuevo Testamento, que vamos a leer y vamos a estudiar cuando lleguemos en ese libro. Hay también principios muy importantes de valor en este libro. Por ejemplo, indica la forma como Dios trata con el pecado. También nos cuenta cuál es la actitud de Dios frente a los problemas sociales. La actitud de Dios frente a los pecados de inmoralidad. Ese pues no hay hoy. Y nos muestra la ley del amor al prójimo. En Levítico 19:18. Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, el que fue el fundamento del gran mandamiento que después Jesucristo resumió. Así dijo, como un capo él era, él dijo, mira, ¿sabes qué? Está todo muy bien, pero acá todos los mandamientos de la ley se resumen en esto. Si vos de todo cumplís, se entiende que por añadidura cumpliste todo lo demás. Así nomás.
Números, el siguiente libro, habla de la peregrinación hacia la tierra prometida. Acá nos cuenta la andanza de los judíos, de los hebreos en el desierto. Saliendo del Sinaí, pasando por el desierto, cae en los campos de Moab y llegando a Canaán, destino final, ¿verdad? Hoy tierra de Israel, Eretz de Israel. Entonces vemos números. Tema central de números, las peregrinaciones, como ya dije, se lee la palabra desierto 45 veces y también se puede leer un pasaje de una misión de los 12 espías, ¿verdad? Ellos pues ya estaban llegando, ¿verdad? Y llegaron a un lugar que se llamaba Param y hacía ya un año que salieron de Egipto, o sea, un año caminando ya. Y ya tenían la ley de Dios, ya tenían el tabernáculo, estaba armado y equipado ya todo el tema. Entonces ellos le envían espías emisarios, ¿verdad? A reconocer, hacer un reconocimiento del terreno de la tierra prometida en la cual ellos iban a entrar. Vamos a leer Números 13:2 para poder fundamentar eso. Números 13:2, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahí está, Dios mismo dando la indicación de cómo se tenía que hacer. Permanecen 40 días estos espías y traen frutos y un montón de muestras de la tierra prometida, pero los que vinieron, la gente que le estaba esperando, medio que no le creyeron a la mayoría, a excepción de dos personajes, Josué y Caleb, que estaban entre los 12, a ellos sí le creyeron. Números 13:23 y 14:10, por favor. Números 13:23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Imagínate por lo grande que eran las frutas para traer entre dos. Porque era una tierra sumamente fértil. Gente. Dios los perdona, pero los sentencia a 40 años en el desierto. ¿Cómo es esto? Bueno, con esto lo que tenemos que entender es que yo puedo recibir el perdón de Dios para salvación, pero la consecuencia de la macana que me mandé, sí o sí la voy a pagar. ¿Ok? Entonces, la consecuencia fue que 40 años estuvieron en el desierto, cuando que probablemente un año nomás podían que estar, porque hacía un año que salieron de Egipto y ellos ya estaban ahí frente a la tierra prometida, ya mandaron la espía y algunas macanas se mandaron que les costó 40 años dar vuelta y vuelta y vuelta en el aire, como dice Vito Páez, ¿verdad? Sin entrar en la tierra prometida. ¿Y cuántos murieron por el camino y jamás lograron entrar? Errante y vagabundo, ¿verdad? Texto clave, Números 14 del 28 al 30, por favor. Números 14, 28 al 30, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Non. Murmuraron contra mí, andan por chismosear y hablar mal de Dios. Miran por lo que le costó. Todos los mayores de 20 años se fueron al mazo. 2 nomás zafaron. Josué y Caleb. 2 sabios que dijeron, no, yo no entro en esta, papá. Ahí está. Importancia del número en la actualidad. Es el eslabón o puente entre el Pentateuco y el libro de Josué, que viene después. Y también es el puente entre Moisés y Josué, que es la persona que toma la posta después de que él murió. O sea, él continúa el liderazgo. Como Moisés no logró entrar a la tierra prometida, el que siguió el camino, ya el último tramo, ¿verdad?, para meterlo a todos los hebreos que lograron entrar, ya fue a cargo del liderazgo de Josué.
También del desierto a la conquista de Canaán, y también ilustra los resultados graves del pecado y la incredulidad, como vimos. Ahí podemos ver el caso de Josué y Caleb, como ya vimos, el precio de padecer 40 años más. El caso de María y Aarón, los hermanos de Moisés, vamos a ver también ese detalle, qué pasó con ellos. La rebelión de Coré, Datán y Abiram, otro también personaje, otro caso muy interesante que se relata ahí. El pecado de Moisés, como ya dijimos, ya lo estuvimos viendo, que le impidió el acceso a la tierra prometida. Y hay una conexión fantástica de este libro con Primera de Corintios 10, en donde se hace mención a través del apóstol Pablo acerca de este caso. 1 Corintios 10, 1 al 6, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ahí está. O sea, para eso Dios le inspira al apóstol Pablo para volver a ponerle tras su memoria ese pasaje que sucedió en la historia de Israel, y lo pone ahí y le habla a los corintios y a través de ello a todos nosotros, y llega ahí a tu mano en tu Biblia. O sea, acuérdate de decir, ojo, acordate que Dios en alguna oportunidad actuó de esta manera. ¿Quién te dice de que no lo puede hacer otra vez? ¿Ok? Entonces, para eso y para ver también cómo la Biblia se conecta. Vieron que siempre hablamos de que todo tiene que ver con todo, porque el inspirador de la Biblia es una misma persona, nuestro Dios, el Dios de Israel. Él es el inspirador de toda la Biblia. Acá hay una imagen de cómo era el tabernáculo, más o menos, para que tengan una idea. Miren lo que eran todo el campamento, todos los judíos acá alrededor, cada uno en su carpa, pero campines. Y acá en medio, el tabernáculo y las indicaciones para armar esto, ellos recibieron, pero así al pie de la letra, cómo tenía que hacer. Esto no fue antojo de ellos. Esta es la nube, una columna de fuego que bajaba. Mira, mucha ciencia ficción nosotros diríamos, pero esto sucedió porque la Biblia relata. Y si creemos que la Biblia es verdad y que es palabra de Dios, no tengo por qué dudar de esto, que para mi mente es sumamente loco. Imagínate, esta es una columna de fuego que bajaba acá y subía, ¿verdad? ¿Y para qué esto? Y de noche. Y este era como una calefacción también. Porque en el desierto de noche, créeme que hace frío. Y ellos dormían tranquilos, todito, con calefacción natural. Y de día, con el sol y el calorazo, ellos tenían una nube que le acompañaba en todo su trayecto, le hacía sombra. Mira por lo espectacular que es Dios. Hasta eso se encargaba de estos detalles. ¿Qué más había en este tabernáculo? Mira, así estaba organizado. Acá estaba el tabernáculo y alrededor las 12 tribus de Israel. Y acá está la cantidad. ¿Cómo sabemos la cantidad? Porque este libro de números, como decía el video introductorio, también se llama así por los censos que Dios mandó a hacer. Dios mandó a censar la gente en varias veces. Bueno, anda vos, contame cuánto hay. Y cada rato tenían que contar. Es un censo, ¿verdad? Entonces podían saber que de la tribu de Dan había 62.700, tal cosa. Y estos datos salen de la Biblia, gente. ¿Ok? Entonces todo alrededor. Y este sería el este y el oeste y allá el norte. Toda esa orientación también Dios dio. No dijo que pongan donde vos quieras. Imagínate que cuando ellos tenían que seguir el camino, tenían que desmontar todo el campamento y irse caminando de vuelta hasta un lugar donde Dios le decía acá. Y ahí Moisés paraba y dice, bueno, armemos la carpa, de vuelta, todo el tabernáculo, todo completo. Y se quedaban ahí. Y después otra vez, junte de vuelta y vamos otra vez camino. Y así era todo ese peregrinaje que 40 años anduvieron, cuando que tendrían que haber un año y pico nomás le iba a tocar, si es que hacían bien las cosas. Deuteronomio, el último ya libro del Pentateuco, podemos mencionar que se podría llamar como los discursos a la nueva generación. Recuerden que toda una generación no entró, o sea, de 20 años para arriba al mazo. Bueno, había una generación que sí iba a entrar. Entonces Moisés
les da 3 discursos, 3 sermones, en donde le da la indicación a esa nueva generación que va a entrar, porque ni él iba a entrar, de los códigos y las estrategias de cómo tenían que comportarse para poder disfrutar de esa tierra prometida en donde fluía leche y miel que Dios le prometió. Muy bien, este es un bosquejo rápido. Acá del 1 al 4:43 está el primer discurso, después luego el segundo discurso del 4:44 al 26:19, el tercer discurso de todo de Moisés. Después también se habla el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Muy interesante, ya que en el Antiguo Testamento aparezca esto, porque estas son características clave de nuestro Señor Jesucristo. Y la obediencia que trae bendiciones y la desobediencia que trae condenaciones. También habla de Deuteronomio en el capítulo 30. Ese es un capítulo que te invito luego ya que lea y memorice si es posible. Todo el capítulo 30, pero versículo 15 en adelante, ahí vas a ver esto que estoy mencionando. El tema central de Deuteronomio, como ya dije, los 3 discursos de Moisés a la nueva generación antes de su ingreso a la tierra prometida, porque ya sabemos lo que ya dijimos, que Dios sentenció a ese pueblo por 40 años en el desierto y ninguno de ellos entraría, sino solamente Josué y Caleb, más la nueva generación. Permanecen 40 días, trajeron más frutos, como ya leímos, y ya habían pasado los 40 años, iban a entrar y habría que instruirlo antes de entrar. Entonces ahí hay 2 textos clave. Deuteronomio 10, del 12 al 13, en donde vemos lo que Dios requiere del pueblo, y en Deuteronomio 11, del 26 al 28, la advertencia que Dios le da acerca de la desobediencia. Vamos a leer esos pasajes, por favor. Deuteronomio 10, 12 al 13, ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Deuteronomio 11, 26 al 28, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está. Al final está el problema más grave, por ir detrás de Dios ajeno. Y dioses ajenos es todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida, porque ese lugar es solamente para Dios. Y cuando hay otra cosa que ocupa primer lugar en tu vida y no es de Dios, es de dioses ajenos que no conociste. Entonces, si yo digo, ¿quién nos envía la bendición? Todo el mundo vamos a estar de acuerdo que es de Dios. ¿Y la maldición? ¿Quién envía? Y Dios también. Ahí está. Dios ya nos dio las 2 opciones. Vos escogés qué carta vas a jugar. Pero Dios ya nos advierte y nos avisa ahí antes de entrar en la tierra prometida. Que para nosotros, ¿cuál es nuestra tierra prometida, gente? ¿Cuál es? El reino de los cielos. Ahí pues nosotros nos estamos yendo. Antes de entrar a esa tierra prometida, nosotros tenemos advertencia sobre la desobediencia y también tenemos lo que Dios requiere de su pueblo. Porque yo soy su pueblo, y si yo soy hijo de Dios y me considero hijo de Dios porque nací de nuevo, entonces tengo que vivir con los códigos que mi padre, mi papá espiritual determina. Palabras clave de este libro: oye, 50 veces, ¿viste? Oye puede decir, escucha, atendé, ¿qué es lo que te iba a decir? Escucha, ¿qué? 50 veces repitió. Después, haz, guarda, cuida, 117 veces. Y después está la plegaria más sagrada del judaísmo, que también lo adaptamos nosotros los cristianos. Está la declaración de Deuteronomio 6:4. Vamos a leer. Deuteronomio 6:4, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la declaración más importante en donde Dios establece el monoteísmo, en donde Dios es uno. Dios es uno. ¿Ok? Y los
hebreos, si hay algo que entendieron bien, es el monoteísmo. Eso sí hay que darle. Ellos ni de casualidad, por Dios. Entonces, vamos a ver un poquitito, para ilustrar un poco más de esto, lo que para los judíos se llama el Shema. ¿Y por qué? No es porque quiero entrar en religión judía, sino para ver la conexión que existe con el cristianismo y entender la importancia de este pasaje de Deuteronomio 6:4, que no es un pasaje más nomás en la Biblia. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Eso en hebreo quiere decir: escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Es la expresión fundamental de la creencia judía monoteísta. El Shema es citado, como ya sabemos, en el Nuevo Testamento, o sea, también en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Marcos 12, del 29 al 31. Ahí se puede leer que Jesús mismo consideró el Shema como el primero de los dos mayores mandamientos y lo ligó, lo unió con un segundo mandamiento basado en Levítico 19:18 que ya leímos. Y en Lucas 10 del 25 al 28, el Shema es una vez más ligado a Levítico 19:18 y en este caso por quien interrogó a Jesús y ante el consentimiento del Nazareno. O sea que Jesús mismo apeló a esto en su condición de judío, obviamente, para enseñar en ese tiempo y también a nosotros a través del Nuevo Testamento. Entonces vamos a conocer un poquitito más del tema del Shema. Entonces ese es el Shema, que es lo más importante para ellos, y ahora entendemos de repente qué es lo que ellos hacen así cuando hacen todos esos rituales, parte de la liturgia judía. Propósito de Deuteronomio podemos decir que es conocer la obra de Dios. Esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida debía de conocer y recordar todo lo que Dios peleó por ellos con sus padres, con sus abuelos. Debía conocer los poderes y los portentos del Dios al cual ellos estaban sirviendo, ¿verdad? En función a todo lo que Dios hizo desde que les quitó de Egipto. También conocer la ley de Dios. La nueva generación necesitaba recordar el contenido de la ley y entender todo lo que Dios exige para la conquista, los requisitos de los futuros reyes,
los profetas, las bendiciones que trae la obediencia, etc. Y también necesitaban aplicar la ley de Dios. Necesitaban ser exhortados a aplicar las leyes que habían recibido para ponerlas por obra en esa nueva tierra donde estarían en contacto alrededor de varios pueblos impíos, o sea, que no conocen a Dios y que eran totalmente contrarios al Dios de Israel y que tenían ellos sus miles de otros dioses. Entonces ellos tenían que conocer la obra, conocer la ley y aprender a aplicar la ley de Dios. La importancia de Deuteronomio en el Nuevo Testamento cita directamente a Deuteronomio más de 40 veces, ahí está la conexión. Jesucristo mismo citó Deuteronomio en cada ocasión que fue tentado por Satanás en el desierto. Ojo, Deuteronomio enseña que fue Dios quien llamó a Israel para sí mismo. Más de 250 veces Moisés repitió la frase: a Israel el Señor tu Dios uno es. Por tanto, Israel es llamado en este libro a obedecer, a temer, a amar, a servir a Dios, caminando en sus caminos y guardando de sus mandamientos, como ya vimos en el Deuteronomio 6:4, el credo de Israel. Deuteronomio, al igual que los Salmos e Isaías, revela muchísimo de los atributos y carácter de Dios. Como ejemplo nomás, que el Señor es el único Dios. Vamos a leer 4:39 y 6:4, por favor. Deuteronomio 4:39, aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. También podemos ver que Dios es celoso, como ya les dije. Vamos a leer el 4:24. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. También vemos que es amoroso. Vamos a ver 7:13. Deuteronomio 7:13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Es misericordioso. 4:31. Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y no tolera el pecado. 6:15. Deuteronomio 6:15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre. Hage. De amoroso, ¿cómo pasa? Bueno, menos mal que lo del Nuevo Testamento ya tenemos abogado, y ese es Jesucristo. Si no teníamos ese abogado, fuimos. Que permanentemente le recuerda a su papá el sacrificio que hizo por nosotros. Bueno, los 3 sermones básicamente podemos decir que se dividen en 3 partes. Primero, el primero recuerda, le dice toda la hora, le recuerda, le hace una revisión de toda la historia, de lo que pasaron los padres de ellos, sus abuelos, sus tatarabuelos. Eso es del 1 al 4 podemos ver eso. Después, la exhortación a que obedezcan. Y ahí le expone toda la ley. Moisés de punta a punta le relata. 4 al 26. Y después le dice otra vez, pongan atención, el tercer ya sermón, en donde ya sería una profecía de lo que le depara a Israel en el futuro. Y eso vemos del 27 al 34. Entonces, es la exhortación a la lealtad de Jehová y la advertencia contra la apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, si nos vamos al diccionario, apostasía en la Real Academia Española dice: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas, o sea, abandona su religión. Eso sería apostasía. Y Dios ya habló muchísimo al respecto. ¿Algún aporte, algún comentario, Lalo, hasta acá? Bueno, lo único es resaltar que esta historia del pueblo judío no es ni siquiera emulada por ningún pueblo del mundo en toda la historia de la humanidad. Esto denota que realmente el pueblo judío es un pueblo muy especial. Sí. Y debe ser por eso que es muy atacado. Como dice un dicho, solamente el árbol que da fruto le tiran piedras. Sí. Me decía uno, estos judíos de tal por cual, ¿y por qué le tenés bronca?
Pero si ellos manejan todo, y lo digo, pensá en una cosa. ¿Cuántos habitantes hay hoy en el planeta Tierra? Alrededor de 7.400 millones de habitantes. ¿Cuántos judíos hay? Y unos 13 millones. Y si es como decís vos, que 13 millones pueden manejar a 7.400 millones, yo creo que no es para odiarlo, es para respetarlo, para sacarse el sombrero y tratar de imitarlos. El pueblo de Dios. Siempre pido, hermano, hermana, nunca olvides de orar por el pueblo de Israel. De ahí descendemos nosotros, espiritualmente hablando, así que nuestro compromiso con el pueblo de Dios. Sí, y de hecho es un mandamiento y una recomendación de Dios orar por su pueblo, independientemente de los errores que ellos cometan o no cometan. Nosotros solamente tenemos que seguir las indicaciones de Dios, porque si vamos nosotros a empezar a criticar, nosotros también tenemos muchísimos trapos sucios, y eso que nosotros tenemos al verdadero Mesías, le tenemos al Salvador del mundo, tendríamos que dar cátedra, pero mira que en muchas otras cosas ellos tienen para darnos cátedra a nosotros. Lamentablemente no todo el pueblo de Israel lo reconoce a Jesucristo como el Salvador. Hay ya sí una porción importante de judíos ya que reconocen a Cristo, a Jesucristo, son una porción, no es todavía mayoritaria obviamente, pero por lo menos ya hay. Los judíos mesiánicos se hacen llamar, y eso solamente es por providencia divina, ¿verdad? Porque romper esos paradigmas, esos modelos tan milenarios que ellos tienen en su concepción desde niños, que a ellos se les enseña y se les instruye, es muy complicado. Entonces solamente puede ser una providencia divina realmente, y como dijo Lalo, debemos de orar por ellos. Siempre fueron perseguidos, vimos en historia con Rolando todo lo que pasó en el Holocausto, toda la vida ellos fueron perseguidos. Un pueblo que vivió en guerra desde que se creó el pueblo. Impresionante. Nosotros creo que una guerra tuvimos y casi nos licuaron, ¿verdad? Imagínate lo que es este pueblo tan insignificante, con una tierra tan minúscula, y por qué lo que tanto todo el mundo se pelea por esa tierra. O sea, lo que pasa es que hay promesas milenarias detrás de eso, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, como no formamos de esa cultura, como no tenemos esa instrucción, no entendemos y nos limitamos solamente a mirar el árbol y no el monte. Gracias a todos los que se conectaron, gente, y les voy a despedir con un material sumamente actual, nuevo, para que vean cómo es el pueblo, la juventud de Israel hoy en día, y que hacen cosas maravillosas. Ustedes van a poder notar que también tenemos el mismo Dios, y desde ese pueblo nos heredó el Mesías. Así que solamente por eso ya se justifica absolutamente todos los motivos por el cual tengamos que orar. Dios les bendiga y les guarde, y si Dios quiere nos encontraremos el próximo miércoles en este mismo horario, por este mismo canal, entre la espada y la pared. Buenas noches a todos.